Ya- Ahí va. Bien. Repaso de nuevo un poquito la dinámica, brevemente. Miriam va a tener entre 40 minutos y 1 hora para la exposición. Luego habrá una instancia de intercambio con el jurado, también entre 40 minutos, 1 hora como máximo. Y luego les voy a pedir a Miriam, a su directora, a su director y a las invitadas que se retiren de la sesión para que quede solo el jurado deliberando y formulando el dictamen final. Y una vez que ya esté hecho, te aviso, Miriam, y si querés avisas al resto para que se reincorporen y presencien la lectura. Perfecto. Bien, Perfecto. eso sería todo, así que si querés... Bueno, entonces voy a empezar a... Bueno, la verdad que una enorme alegría, un enorme gusto, un poco asustada, pero mucho más contenta que asustada. Soy muy consciente del privilegio de estar defendiendo esta tesis en la universidad. Voy a empezar entonces a compartir pantalla para empezar a hacer mi defensa. Bueno, entonces, un orgullo estar compartiendo con este jurado, con mi directora, Eber Roy, y con mi codirector, Jean-Paul Broncar. Y la verdad que muy agradecida del jurado que leyó mi tesis y hoy está presenciando esta defensa. Bueno, este es el plan con el que armé mi exposición. Voy a tomarme unos minutos para hacer una introducción, después voy a hablar del marco del encuadre teórico, después me voy a tomar unos minutos para hablar de la regla de oro, después les voy a comentar acerca de la metodología y el corpus, después, bueno, voy a hacer el desarrollo, voy a tomar algunas muestras de la investigación y bueno, y haré el cierre. Entonces, para comenzar, les quería un poco contar cómo fue que llegué a esta tesis. Y esta introducción la separo en dos. Por un lado, cómo llegué a la regla de oro, y por otro lado, cómo llegué al diálogo y los conflictos. Entonces, con respecto a la regla de oro, lo que tengo para sintetizar es que yo tengo muy presente que desde mi infancia y de mi adolescencia, en mi formación católica, yo conocí la regla de oro y me acuerdo muy bien de que la tenía presente, o sea, yo me tomaba como muy en serio mi inserción en la Iglesia Católica, no por una cuestión familiar, sino más por una cuestión así como social, por una elección mía, pero me acuerdo de leer la Biblia, de tener presente esa enseñanza y puntualmente de acordarme, ¿no?, de la regla de oro, de trata a los demás como quieres que te traten. Después ya a mis 20 y pico, cuando empecé a participar del movimiento humanista, ahí el tema de la regla de oro en el grupo en el que yo participé estaba muy presente y bueno, desde ese momento hasta ahora han pasado más de 30 años y el tema de intentar hacer una reflexión y llevar una vida que tenga alguna relación con la regla de oro ha estado súper presente. Y por último, en mis 50, pasado mañana cumplo 59,
En mis 50 llegó a mi vida Paul Ricoeur con este libro Maravilloso sí mismo como otro, que bueno, me llegó como una cita de actividad verbal, textos y discurso, ¿no? El libro de Broncar que me regaló Dora allá por el 2007. Y ahí cuando encontré que Paul Ricoeur proponía la regla de oro, empecé a pensar que podía llegar a ser una tesis de doctorado, que obviamente si no hubiera encontrado a él y esta propuesta, nunca hubiera podido elaborar una tesis de doctorado simplemente con la regla de oro. Y bueno, y con respecto al diálogo en los conflictos, yo soy profesora de lengua de nivel secundario, y siempre me interesó la enseñanza de la argumentación, es el eje sobre el que siempre me sentí como más a gusto. Y por los 2000, 2003, 2002, 2003, trabajando como profesora en una escuela secundaria acá de la provincia de Buenos Aires, empezó a llegar toda la normativa en relación al trabajo con la convivencia, las resoluciones y todo, que se nos pedía que en la escuela la convivencia estuviera organizada en base a los acuerdos de convivencia, en base a los consejos de convivencia, que teníamos que participábamos los docentes y los alumnos. Y bueno, y ahí, digamos, yo también tuve el privilegio de estar trabajando con un director que se tomaba muy en serio toda esta normativa, un convencido de toda esta forma de gestionar la escuela, un sociólogo, un compañero que de hecho es uno de los entrevistados para esta tesis, y bueno, avanzando muy poquito y fracasando mucho, fuimos como haciendo como un camino, y yo con mi gusto por estudiar, digamos, es lo que me dio como el impulso de seguir avanzando desde el punto de vista teórico con estas cuestiones. Pensé en mostrarles la escuela, ¿no? Ahí se ve la Argentina, esa se ve la provincia de Buenos Aires, esa es Villa Gesell, es sobre la costa atlántica, esa es mi escuela, ese es el patio interno, y estos son los alumnos. Y realmente es muy fuerte como en mí funcionan como de copresencia, ¿no? Como que son a ellos a quienes les dedico mi trabajo, y en el afán de que realmente las escuelas secundarias sean un espacio de crecimiento, de transitar la vida con alegría. Bueno, hacia ahí vamos. Voy a pasar al marco teórico. Me voy a tomar unos minutitos para, tratando de ser lo más sintética posible, pero mostrando, digamos, cuáles son los aspectos que a mí me sirvieron para abordar esta tesis. Entonces, bueno, muy brevemente voy a hacer mi propia síntesis del interaccionismo sociodiscursivo, que es una corriente de pensamiento que proviene del interaccionismo social y que permanece anclada a esa corriente, que se propone como un campo interdisciplinario de todas las ciencias humanas que pongan como eje el desarrollo humano, y que es un despliegue de la ética de Spinoza. Ahora, dentro de este marco más general, el interaccionismo sociodiscursivo propone 3 aportes específicos, claramente explicados por Broncar. El primero es la focalización en el actuar, diferenciando actividad y acción como una unidad organizadora del funcionamiento psicológico y sociológico, un análisis exhaustivo de las características del lenguaje y su efecto en el funcionamiento mental, y el estudio de los procesos de formación en general y de la formación escolar en particular. Entonces, yo lo que voy a tratar de mostrar es cómo de alguna manera mi tesis está como anclada en cada uno de estos 3 aportes, ¿no?
Con respecto al estudio de la acción, que voy a volver una y otra vez a lo largo de esta presentación, la acción, tratando de unir un poco mi marco teórico y Paul Ricoeur, ¿no? Que es de alguna manera lo que estructuró toda mi tesis. En sí mismo como otro, los 3 primeros capítulos, Ricoeur desarrolla con mucho detalle todo el planteo de la filosofía analítica de la acción, ¿no? Y entonces ahí aparece esta unión perfecta entre el planteo de Broncar para el estudio de la lengua y el planteo de Ricoeur desde la filosofía. Ahora voy a pasar a comentar con respecto al análisis exhaustivo de las características del lenguaje, y acá lo que voy a hacer es mostrar 3 esquemas del planteo de Broncar. Voy a tratar de mediante estos 3 esquemas, dar como una imagen muy sintética. Son los 3 esquemas con los que también arma Broncar su marco. El primer va de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, en el primer esquema, Broncar propone, siguiendo a Vologinov, este estudio descendente de la actividad del lenguaje. Este esquema claramente lo que nos dice es que son las actividades las diferentes actividades humanas, las diferentes actividades sociales en las que organizamos, participamos en la vida social, son las que condicionan el tipo de géneros textuales que utilizamos, y que esos géneros textuales son los que condicionan, los que permiten darle como algún tipo de formato a la estructura interna de los textos. Acá, para el tema de lo que es el tema de la enseñanza, ¿no? El tema de la educación, el concepto de géneros textuales es clave, porque no aprendemos el lenguaje o los textos en abstracto, sino que lo que aprendemos son géneros textuales, y que por eso el interaccionismo sociodiscursivo ha estudiado mucho el concepto de género textual como herramienta didáctica, ¿no? Hay muchos colegas que han hecho desarrollos muy interesantes, y bueno, a los que somos profesores nos organiza mucho nuestro trabajo. El segundo esquema es este esquema de los 3 niveles, que se le llamamos el esquema de 1000 hojas textual, porque bueno, plantea que los textos se pueden describir como en diferentes niveles de profundidad. Es un esquema que Broncar comenta que se ha hecho con este intento de hacer un aporte a la didáctica, y de una manera colaborativa, ¿no? Intentando encontrar formas que se describan el funcionamiento del lenguaje de una manera profunda y global, que es un esquema que no escapa a la complejidad que tienen los textos, ¿no? Y acá lo que me gustaba comentarles es que con respecto a los mecanismos de posición enunciativa, que es como si fuera la capa un poco más superficial de los textos, están también muy estudiados en Ricoeur, en sí mismo como otro, en el segundo estudio, cuando él trabaja con el tema de la enunciación y el sujeto hablante. Bueno, de este esquema me voy a referir un poco, voy a focalizar un poco en tipos discursivos, en esto que yo les decía que voy a ir de lo general a lo particular, porque bueno, tipos discursivos es como si fuera la propuesta fuerte del planteo de Broncar. Broncar lo que plantea es que los tipos discursivos traducen los mundos discursivos. Los mundos discursivos son mundos virtuales creados por la actividad lingüística. Acá, digamos, estas 4 tipos de discursos que se organizan en función de cruzar las coordenadas de los mundos, las coordenadas generales de los mundos y la relación de los actos de producción. Entonces se organizan 4
tipos discursivos, el discurso interactivo, el discurso teórico, el relato interactivo y la narración. A mí me sirvieron mucho, digamos, para hacer el análisis de las entrevistas, porque de alguna manera organizaba, ¿no? En el orden del contar, ¿no? Cuando aparece el tema de las narraciones, a mí lo que me permitió fue relacionarlos con las narraciones como el primer laboratorio del juicio moral que plantea Ricoeur, ¿no? Esta cosa de que ninguna narración es moral o éticamente neutra, siempre en una narración aparecen los personajes del lado del bien o del lado del mal, ¿no? Y entonces eso se puede reconocer muy claramente en el tipo de textos que uno elabora cuando quiere hablar sobre las propias conductas y las conductas de los demás. Y después, con respecto a las coordenadas del mundo, del orden del exponer, acá aparecen los enunciados cuando las personas hablan en relación, ya más intentando hacer como generalizaciones más abstractas, ¿no? Acerca del bien, acerca de lo que es bueno, acerca de lo correcto y de lo incorrecto, ese tipo de generalizaciones, en ese tipo de generalizaciones se puede reconocer el intento de armar un discurso teórico en torno a la moral o la ética, ¿no? La verdad que este planteo es un planteo muy ambicioso desde lo epistemológico, pero bueno, logra dar respuesta, o por lo menos intenta dar respuestas que a mí me satisfacen, de problemas que son como muy profundos, ¿no? En relación a la relación entre el lenguaje y la realidad, la explicación de la conciencia humana con su funcionamiento semiótico. Y bueno, también es un esquema que está armado en función de recogiendo, digamos, planteos que se fueron armando a lo largo a lo largo del recorrido del estudio del lenguaje. Por ejemplo, en el eje al diferenciar los discursos que implican los parámetros de la acción lingüística y de los que no lo implican, esto está muy en relación con algo que los colegas leen, conocen, el aparato formal de la enunciación de Benveniste, y es cierto, digamos, que las personas que nos interesamos por el interaccionismo sociodiscursivo tenemos como como cierta necesidad o como cierta responsabilidad a la hora de poner en interacción este marco teórico con los colegas que han hecho otros recorridos, porque bueno, ese es el intento, ¿no? de trabajar desde las ciencias humanas de manera interdisciplinaria. Bueno, entonces con estos tres esquemas traté de sintetizar el aspecto en relación al estudio de las características del lenguaje, y ahora voy a decir dos palabras con relación al tercer aporte, que es el estudio de los procesos de formación en general y de la formación escolar en particular, de lo que a mí me interesa, que tomo para mi tesis, ¿no? Que tiene que ver con que estos tipos discursivos, el planteo que hacemos es que es al utilizar los tipos discursivos que la gente aprende a ejecutar esos procesos indisolublemente mentales y verbales que son los razonamientos. Claramente yo me estoy metiendo con un tema moral en mi tesis, y claro, todo el intento es trabajar desde el razonamiento con estos temas. Y bueno, justamente el poder mostrar cómo los razonamientos se materializan en un tipo de discursos, que esos razonamientos son de diferentes tipos, entonces aparecen los razonamientos prácticos en los
discursos en las interacciones dialogales, los razonamientos cronológicos y causales en los relatos y las narraciones, y los razonamientos lógicos y cuasi lógicos en los discursos teóricos. Esto es como fundante, ¿no?, para lo que yo fui tratando de mostrar en la tesis. Bueno. Ahora, entonces, voy a pasar a contarles brevemente cómo presenté el tema de la regla de oro. Hice una presentación muy global de la regla de oro en las diferentes tradiciones religiosas, la ética china, la ética judía y la ética cristiana. Después también lo tomé, mostré cómo Darwin trabaja con la regla de oro, o sea, todo esto quiero hacerlo lo más rápido posible para poder llegar a la siguiente parte de mi exposición. De acá hay o sea, tengo que señalar que mi tesis está básicamente anclada en la regla de oro en Riquer y en Silo. Lo que hice fue que hice como un estudio y una comparación de cómo estos dos autores presentan a la regla de oro, ¿no? Entonces, digo así, que Riquer recupera la regla de oro de libros religiosos de la tradición cristiana y judía, y que utiliza un género textual típico de la actividad académica filosófica, ¿no? El libro, sí mismo como otros, son conferencias académicas que él da, y bueno, justamente la fuente de Riquer son el Evangelio, pero en la presentación que él hace de su libro, en su libro de la regla de oro, hace el intento de él es justamente quedarse en el campo filosófico, no en el campo religioso. Y Silo, por su parte, propone la regla de oro sobre la base de su propia experiencia y sobre la base de una tradición amplia de culturas. Es como si Silo no quisiera que su discurso quedara asociado a la tradición judeo-cristiana. Y el tipo de géneros textuales en los cuales menciona la regla de oro es variadísimo. Entonces, bueno, estas dos perspectivas yo las comparo y a mi criterio se complementan. Con respecto al planteo de Riquer, que es tan fuerte para lo que yo digo en la tesis, Riquer dice que la regla de oro resuelve la tensión entre el respeto a las normas y el respeto a las personas, ¿no? Esta tensión permanente que tenemos entre que los seres humanos somos todos tan distintos y a la vez todos pertenecemos a una misma especie, somos todos iguales. Esa tensión permanente que se da en nuestra vida social, en el planteo de Riquer, estaría resuelto con la regla de oro. Por eso Riquer dice que el segundo imperativo kantiano es una formalización de la regla de oro, ¿no? Y el segundo imperativo kantiano lo que dice es: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Entonces, bueno, justamente el trabajo que hace Riquer en sí mismo como otro es unir esta perspectiva kantiana, deontológica, con la perspectiva teleológica de Aristóteles, ¿no? Mi tesis es bastante ambiciosa desde los planteos filosóficos, pero bueno, yo llego de la mano de Riquer. Hay algo que yo trabajé en la regla, cuando hago la presentación de la regla de oro, que son el tema de la regla de oro con relación al planteo de Colbert, ¿no?
con relación al planteo de Kohlberg respecto de los estadios morales, y ahí me sirvió mucho ver que la regla de oro se toma con diferentes interpretaciones, ¿no? Y hay un artículo que sintetiza súper bien esto, este artículo de Oscar Pérez de la Fuente, un análisis sobre la regla de oro como un enfoque intercultural para la resolución de conflictos, donde él sintetiza en 3 diferentes interpretaciones que están totalmente relacionadas también con lo que plantea Kohlberg, ¿no? Y entonces, él dice que la regla de oro, hay un primer nivel de interpretación que tiene que ver con asociarla con una evolución mitigada de la ley del talión, ¿no? Entonces, en la ley del talión hay algún grado de reciprocidad en el sentido de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, esto yo lo retomo después, más adelante. Pero hay una forma de razonar que está muy pegada a esta forma, ¿no? Que tiene que ver con, si vos me gritás, yo puedo gritarte. Después, el segundo nivel de interpretación es la regla de oro, que se basa en la lógica de la equivalencia y la reciprocidad. Acá es otro nivel de interpretación que tiene que ver muchísimo con el sentido común con el que nosotros razonamos en base a la moral. Esto tiene que ver con que, bueno, si yo estoy dispuesta a tratar bien a las personas, entonces tengo derecho a exigir que las personas me traten bien. Por eso Kohlberg pone a la regla de oro en este nivel, en el nivel convencional. Pero sin embargo, la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten, no es ninguna referencia respecto del comportamiento de los demás. La regla de oro es una referencia para el propio comportamiento. Por eso, el tercer nivel es tomar la regla desde el altruismo unilateral, que es en realidad la interpretación que hace Ricoeur. Entonces, es como si yo con mi tesis lo que quisiera mostrar es que se puede enseñar a avanzar desde el sentido común de la ley del talión o del nivel convencional, como que se puede avanzar desde esos niveles a la tercera interpretación. Y por eso yo en mi tesis digo que el autor con el que me siento más cercana es con Kohlberg, ¿no? Cuando Kohlberg hace el trabajo con la enseñanza en los diferentes estadios morales y trabaja en las escuelas secundarias. Ese es, digamos, el tipo de trabajo en la educación que a mí me atrae. Pero yo digo, no hagamos razonar a los alumnos en torno a dilemas hipotéticos, que era la metodología que Kohlberg utilizaba, ¿no? Yo digo, no hagamos razonar a los alumnos en torno a dilemas hipotéticos, hagamos que razonen a partir de sus propios conflictos y con la regla de oro como horizonte. Bueno, esto por supuesto que es para nuestros alumnos, pero es para todos. Bueno, ahora sí voy a pasar entonces a la parte que yo les decía que me iba a dedicar un poquito a la metodología. Entonces, voy a leer los propósitos generales de mi investigación. Fueron mostrar que la regla de oro puede contribuir al desarrollo de las capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales, y proponer el ejercicio de los personajes como una herramienta verbal que facilita la interiorización de la regla de oro. En los propósitos específicos dije que yo lo que quería era explorar la relación entre el conocimiento de la regla de oro y la capacidad de dialogar en situaciones de conflictos interpersonales, analizar la regla de oro y el ejercicio de los personajes en el marco del interaccionismo sociodiscursivo y con los modelos de análisis de texto de Jean-Paul Broncard,
analizar los razonamientos que se ponen en marcha en el ejercicio de los personajes y proponer el ejercicio de los personajes como una herramienta textual que ayuda a avanzar con el diálogo en situaciones de conflictos interpersonales. Estos fueron los propósitos de mi investigación. Mis preguntas, las preguntas que me sirvieron para organizar las entrevistas, ¿no? Fueron las siguientes. ¿Qué conocen sobre la regla de oro los directores de las escuelas secundarias y los docentes de prácticas del lenguaje de nivel secundario de Villa Gesell? ¿Y los miembros del movimiento humanista? Las personas que conocen y aceptan la regla de oro, ¿se diferencian por su capacidad de dialogar en una situación de conflicto de las que no la conocen o no la aceptan? ¿En qué consiste esa diferencia? Las personas que conocen y utilizan el ejercicio de los personajes, ¿se diferencian por su capacidad de dialogar en una situación de conflicto de las que no lo utilizan? ¿En qué consiste esa diferencia? ¿Pueden la regla de oro y el ejercicio de los personajes ser un aporte para enseñar a resolver los conflictos mediante el diálogo? Bueno, estas fueron las preguntas con las que yo me guié en la investigación. No puedo decir que conseguí contestarlas de manera conclusiva, pero sí que avancé mucho en el aprendizaje de estas cuestiones. Con respecto a la metodología, acá voy a comentar algo con relación a la hermenéutica, ¿no? Tomé esta cita de Broncar que dice: a pesar de la evidente necesidad de hilar más fino en la conceptualización y la clasificación de los métodos posibles de las ciencias humanas, no es menos cierto que, puesto que sus dos unidades de análisis centrales son las acciones y los textos, la metodología de la psicología solo puede desarrollarse globalmente en una interpretación del orden de la comprensión y o de la hermenéutica, ¿no? O sea, claramente el enfoque con el que yo trabajo tiene que ver con la hermenéutica, o sea, toda mi tesis tiene sentido leyéndola desde acá. Y a su vez pongo acá dos citas de Riquet, que Riquet justamente lo que dice es que sus 9 estudios constituyen propiamente la hermenéutica del sí, ¿no? La hermenéutica del sí. Y también dice que la hermenéutica aparece como una filosofía del rodeo y que a su entender el rodeo por la filosofía analítica es la más rica en promesas y resultados. Por eso esos primeros estudios que yo comenté, donde Riquet desarrolla el tema de la semántica de la acción, ¿no? Donde ahí trabaja con Davidson, con Ascombe, es ahí donde se ve esta relación clara entre el planteo que hace Riquet y también el planteo que hace Broncar, ¿no? Por eso, si bien sí mismo como otro, para mí fue realmente un desafío enorme leerlo, releerlo, y así seguiré haciéndolo, porque él arma su argumentación, ¿no? En base a poner, a discutir o a retomar filósofos como Kant, Aristóteles, Levinas, Nietzsche y todo. Él, digamos, argumenta sobre la base de ellos, y eso para mí fue un desafío. Yo no vengo del campo de la filosofía. Sin embargo, me sentí muy cómoda entre la relación entre Broncar y Riquet, ¿no? Y quiero comentar muy brevemente la cuestión de la acción como unidad de análisis. Y entonces, claro, en Broncar lo que tenemos es que el contexto con el que él toma la acción como unidad de análisis es el estudio de la psicología del lenguaje. Y entonces aparece la definición de él de texto como que el texto es el producto de la acción verbal. Él también dice que la acción es la porción de la actividad atribuible a un organismo humano en particular, ¿no? Por eso la acción es este punto de encuentro entre lo sociológico y lo psicológico. Y Broncar utiliza mucho esto de que la acción se atribuye a un agente. Y en cambio en Riquet, el eje está puesto en las consideraciones éticas y morales de la acción. Por eso Riquet trabaja con este tipo de distinciones. Por ejemplo, la acción se adscribe a un agente versus la acción se imputa a un agente, ¿no? El tipo de verbos que utilizamos
cuando queremos claramente darle una connotación moral o ética a lo que hacemos nosotros o hacen los demás. Entonces, este tipo de distinciones que hace Riquet, como ya mencioné, con su análisis hermenéutico, pero focalizándose en estas cuestiones, en estas consideraciones, fue justamente lo que a mí me permitió después hacer los análisis de las entrevistas, ¿no? Yo buscaba este tipo de consideraciones. Bueno, el corpus lo armé con 13 entrevistas semiestructuradas, hice 6 entrevistas a docentes y directivos de escuelas secundarias de Villa Gesell, hice 6 entrevistas personales a miembros del movimiento humanista y una entrevista grupal. Las entrevistas siempre las grababa y después las desgrababa, y bueno, sobre esos textos es que yo trabajé. Las entrevistas son textos, son secuencias textuales dialógicas, en los cuales las preguntas y las respuestas arman una unidad. Ahora, en el caso, yo tuve que hacer una selección, seleccioné una escasa cantidad del corpus que yo había armado, los que me resultaban más significativos para los que yo quería mostrar. Por eso en algunos casos simplemente extraía fragmentos, ¿no? Para querer mostrar lo que yo pretendía. Bueno, yo lo que hice fue un análisis de textos. El modelo de Broncar que presenté en el marco teórico es una metodología de análisis de textos, por consiguiente fue esa metodología la que procuré utilizar. El texto es la unidad comunicativa y es la unidad de análisis que permite observar las relaciones entre la manifestación de la acción verbal y su contexto. O sea, hay una interdependencia entre el texto y las situaciones de producción, que con este modelo tenemos muchas herramientas para mostrarlas. Por eso hay un cierto parentesco entre este modelo y la etnolingüística, ¿no? La etnolingüística, al igual que el modelo de Broncar, incorpora los contextos a la descripción lingüística. Sin embargo, tienen diferentes campos de aplicación y también diferentes contextos de surgimiento. La etnolingüística o etnografía del habla son términos que surgen para mencionar un campo de estudio en el que se reúnen los intereses comunes de los lingüistas y los antropólogos. En cambio, el modelo de Broncar está pensado desde la didáctica de la lengua materna y es un modelo que da cuenta de la complejidad de los textos. Bueno, ahora sí, ya voy a comentar un poquito del desarrollo. A ver cómo voy con el tiempo. Bueno, voy a comentar un poquito del desarrollo. A ver. En el desarrollo de mi tesis está hecho en el capítulo 7 y en el capítulo 8. En el capítulo 7 yo trabajé con la regla de oro y el ejercicio de los personajes como textos. Y en el capítulo 8 trabajé las entrevistas. Para mostrar a la regla de oro y al ejercicio de los personajes como textos, yo extraje los textos en los cuales Riquet y Sylow proponen a la regla de oro y los analicé con esta metodología que recién conté. Después mostré qué es el ejercicio de los personajes y por último mostré la relación entre el ejercicio de los personajes y la ética de Spinoza. A mí la ética, hay algo que me sirve muchísimo para pensar estos temas, porque la ética nos permite introducirnos en el estudio de las emociones y los sentimientos desde una perspectiva sociocultural, y nos permite tomar distancia de las perspectivas que se enfocan fuertemente en lo biológico, ¿no? Esto es una cosa que a mí me parece muy significativa y muy valiosa. Entonces, con respecto al ejercicio de los personajes, que yo necesitaba claramente contarlo, mostrarlo, porque es una cosa que
que nadie la conoce, digamos, mis interlocutores de esta tesis evidentemente no lo iban a conocer. Tuve que profundizar mucho sobre el ejercicio de los personajes. Acá, como yo después voy a mostrar esto en el análisis de la entrevista, el ejercicio de los personajes son preguntas, ¿no? Preguntas que una persona se hace cuando está frente a una situación de conflicto con alguien. Son 6 preguntas que esa persona se hace a sí misma y después se hacen las mismas preguntas poniéndose en el lugar de la otra persona. Entonces, no voy a leer estas preguntas para así me da más tiempo para avanzar. Y del ejercicio de los personajes, lo que yo creo que pude mostrar fue que es una herramienta textual que fue generada en base a innumerables diálogos entre una persona que está en conflicto con alguien, conflicto que le impide tener una conducta coherente con la regla de oro, y otra que lo ayuda a reflexionar. O sea, es la búsqueda de aclarar una situación entre 2 personas. Consta de una serie de preguntas que se proponen penetrar las coacciones irracionales que condicionan la conducta de alguien que quiere actuar de acuerdo a la regla de oro y no lo logra, ¿no? Claramente hay como detrás de esto está este intento de querer utilizar la regla de oro y las dificultades que uno tiene para utilizarla cuando está en un conflicto, ¿no? Que cuando uno no está en un conflicto, la regla de oro, no, al contrario, es una cosa que a uno lo referencia sin ningún tipo de problemas. Bueno, la regla de oro es una serie, el ejercicio de los personajes es una serie de preguntas. Y bueno, y entonces acá hago una consideración respecto de la etimología del preguntar, que tampoco me voy a detener. Con respecto a por qué utilizamos la palabra personajes, y acá me interesa mucho cómo se encuentra esta relación con el estudio quinto de Riquet en relación a la teoría narrativa, la relación que establece Riquet entre la teoría narrativa y la constitución del sí mismo. Fuera de cualquier marco teórico, usamos la palabra personaje para referirnos a los diferentes seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria. En este caso, no la estamos usando en el contexto de una obra literaria. Sin embargo, al referirnos a nosotros mismos o a los otros como personajes, conservamos el sentido de que nuestra identidad es una construcción discursiva y que en ella hay una variedad de aspectos. Es una construcción que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, somos diferentes con cada nueva experiencia y asumimos distintos personajes según la situación en la que estamos, ¿no? Por eso me parece apropiado seguir conservando este nombre. Y después una cosa que yo me pregunté es el ejercicio de los personajes, ¿a qué género textual pertenece, ¿no? O sea, ¿a qué familia de géneros pertenece? Y acá tuve que pensarlo bastante a esto. Podemos decir que la acción verbal que semiotiza el ejercicio de los personajes es un tipo de conducta, ¿no? Como dije antes, es la búsqueda de tener una conducta coherente con la regla de oro. Y en este sentido podemos asociarlo con ciertas tecnologías del sí mismo estudiadas por Foucault. Estas técnicas permiten a los individuos efectuar un cierto número de operaciones en sus propios cuerpos, en sus almas, en sus pensamientos, en sus conductas, y ello de un modo tal que los transforme a sí mismos, que los modifique, con el fin de alcanzar un cierto grado de perfección o de felicidad o de pureza o de poder sobrenatural. O sea, acá Foucault estudia, digamos, los análisis de conciencia de los estoicos, hace como un recorrido, ¿no? Respecto de estas tecnologías y concluye, digamos, con respecto al psicoanálisis, ¿no? Como una tecnología del sí mismo.
Bueno, entonces, el capítulo 8 hago este análisis respecto del corpus que armé con las entrevistas. Estos fueron los ítems con los que trabajé este corpus. Hay, digamos, como un recorrido que tiene que ver con las preguntas que yo hacía, obviamente estaban en total relación con esto, ¿no? Entonces, acerca, por ejemplo, del conocimiento de la regla de oro de los diferentes entrevistados, y traté de mostrar qué grado de conocimiento los entrevistados tenían. Hay algunas cosas con las que estoy bastante satisfecha de que logré mostrar, con otras, la verdad que hay muchísimo más para seguir investigando. Bueno, yo lo que hice fue tomar esas entrevistas y analizarlas con la metodología que ya dije. Yo creo que interpreté, buscando mostrar los razonamientos morales, el sentido común, o sea, yo buscaba mostrar el sentido común con el que los entrevistados razonan acerca de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, en sus propias conductas y en las conductas de los otros. Y me doy cuenta de que yo traté de mostrar cierta progresión desde los razonamientos más asociados a la ley del talión, yo no te hablo porque vos no me hablás, hasta los razonamientos en los que la justificación de la propia conducta se muestra más libre, más elegida, más autónoma, más producto de una reflexión, más elegida, ¿no? Voy a tomar un solo texto, a ver si logro mostrar algo. Voy a leer una parte de este texto, es la entrevista que le hice a Merche, está desarrollada en el ítem el ejercicio de los personajes como desarrollo de la identidad narrativa. Y bueno, y ahí voy a leer para que después tenga sentido lo que voy a decir. Yo empezaba la entrevista, en este caso ella me está contestando a esta primera pregunta, que es, yo le decía, contame alguna situación en la que te enojaste mucho y qué hiciste. Esa pregunta era como de las primeras que siempre hacía, ¿no? Y entonces, en este caso, Merche me contesta, por elegir alguna, porque hay tantas, ¿no? Pero bueno, así como la más reciente es respecto a pedir ayuda por el paro. Bueno, es aquí el Instituto de Empleo. Y bueno, sacar la cita por internet, llegar allí y encontrarte con que no. Después de haber estado esperando bastante tiempo, hacer hueco para ir y tal, pues te dicen que no es la letra C, sino la B la que tienes que sacar. Y eso claro que me enojó bastante. En ese momento, ¿qué hice? Ahí traté como de hacerla ver a la chica que yo necesitaba el dinero, pero ya sabía que se iba a cerrar en banda, así que bueno, nada, me tragué un poquito el asunto. Luego traté de ver cómo resolverlo, pero en ese momento sí que me enojé bastante. Fue como una sensación de impotencia, ¿no? Normalmente suelo hacer el ejercicio en este caso. En un primer momento me metí para adentro y me tragué esa rabia, por llamarlo de alguna manera. Y después entonces dice, tiene que ver con la proyección del abandono e indiferencia que es mi propia ausencia. Llorar me hace bien, lo prefiero al resentimiento. Voy con el ejercicio. Y acá ella me pega un texto que ella ya lo tenía, ¿no? O sea, este intercambio lo hicimos por WhatsApp, como comenté, y acá ella me cuenta esto, de que es un texto que ella ya lo tenía hecho y me lo pega como texto. Voy con el ejercicio. Siento tristeza, desolación ante el abandonador. Veo en mí ese personaje cada vez que me aparto de mi verdadera esencia, la que trasciende aunque mi cuerpo muera. Desde la virtud, que es la libertad, y cae porque no ve lo humano. Pido conexión con lo profundo del alma. El abandonador cierta indiferencia ante el insignificante, cuya virtud es la humildad. Cae porque no se siente, no se valora. Pido que conecte con la luminosidad interna sintiendo la finitud. Y con el aforismo que cierra es, conecto con lo profundo del alma, con luminosidad interna, sintiendo la finitud. Es liberador, algo se suaviza por dentro. Bueno, esto es entonces
la transcripción de fragmentos de la entrevista. Entonces, ven que ella dice, fue como una sensación de impotencia, ¿no? Normalmente suelo hacer el ejercicio en este caso. Entonces acá yo creo que se puede mostrar que el ejercicio de los personajes para esta agente enunciadora está presente como un modelo textual. Es para ella un recurso disponible en el intertexto. Los géneros son herramientas sociohistóricamente construidas que mediatizan las actividades de los humanos en el mundo. Y el aprendizaje se produce por apropiación e interiorización de los instrumentos culturales. A nivel personal, cuando un agente elige un género para llevar adelante una acción verbal, lo hace motivado por una finalidad. En este caso, la finalidad podemos interpretar que es salir de la sensación de impotencia, ¿no? Acá estoy retomando lo que planteé antes respecto de que los géneros textuales son herramientas didácticas. Bueno, entonces, esto que me salté antes respecto de cuál es la estructura del ejercicio, acá se ve. Yo lo que hago es reponer las preguntas del ejercicio, porque en el testimonio de Merche no están. Entonces, el ejercicio dice, pregunta, ¿qué emoción siento? Ella dice tristeza, desolación. ¿Cómo denomino al personaje? Abandonador. O sea, cómo ella denomina al personaje de la empleada que le dice, no llegaste con la letra correcta. ¿Cómo denomino al personaje? Abandonador. ¿De qué te quejas de ese personaje? No ve lo humano. ¿Cuál es la virtud de ese personaje que rechazas? La libertad, ¿no? La empleada, con toda libertad, le dice, vuelve mañana. A veces haces lo mismo de lo que te quejas en el pasado. ¿Alguna vez fuiste así con otros? Y entonces Merche reflexiona. Veo en mí ese personaje cada vez que me aparto de mi verdadera esencia, la que trasciende aunque mi cuerpo muera. ¿Qué pides a ese personaje del que te quejas? Conexión con lo profundo del alma. Esta es o sea, yo justamente al conocer el ejercicio puedo reponer las preguntas y reconocer las respuestas. En Merche lo que hay es, este diálogo está totalmente interiorizado, ella simplemente escribe las respuestas. Después hace lo mismo poniéndose en el lugar de la empleada. Y lo que yo digo acá es que como ella, el ejercicio lo que te hace es que te muestra, digamos, en qué punto de partida estás con relación a la emoción o el sentimiento. Estamos hablando de situaciones de conflicto, siempre la emoción del que partimos va a ser, en términos de Spinoza, una emoción triste, ¿no? Entonces, desde esa emoción, cómo ella caracteriza al personaje. Y entonces, acá en el análisis, yo lo que creo que, digamos, pude mostrar es que hay como, a ver si puedo encontrar el texto que quería leer. Podemos interpretar el testimonio, esto es una de las partes que analizo, ¿no? Podemos interpretar el testimonio como una búsqueda de la construcción del sí mismo desde el punto de vista de la narradora. Mi verdadera esencia, la que trasciende aunque mi cuerpo muera. Un sí mismo que logra integrar los dos personajes, de los cuales parte el insignificante y el abandonador, para tender a ser humilde y libre, y capaz de conectar con lo profundo del alma con luminosidad interna, sintiendo la finitud, ¿no? Y en este cuadro muestro las dos dialécticas de la mismidad, alteridad, y de la mismidad, ipseidad, ¿no? La dialéctica yo y el otro, o la dialéctica yo en mi propia historia. Bueno, voy a tener que ir al cierre, a pesar de que creo que esto me quedó un poco corto. Entonces, yo lo que quiero mostrar con la tesis es que
que la reflexión con la regla de oro puede contribuir al desarrollo de las capacidades para dialogar en los conflictos interpersonales. Y por lo tanto propongo que esa regla se constituya en un saber de referencia a la hora de elaborar los contenidos de enseñanza en los sistemas educativos. El contexto mayor de esta tesis son las escuelas secundarias de la Argentina en el contexto de la posmodernidad, ¿no? Eso yo lo trabajé también en la tesis, claro, porque no podemos hablar de estas cuestiones sin tener una mirada crítica respecto del proyecto ilustrado. Y claramente mi tesis está en continuidad con los intentos de estructurar los diseños curriculares en torno a la enseñanza de la ética. Acá hay como un capítulo que yo creo que le faltó a mi tesis, alguna vez lo hablamos con Eve, pero bueno, esta cosa de que uno en algún momento cierra la tesis. Pero bueno, claramente es una cosa muy linda, que el doctor Carlos Cuyen esté acompañándome ahora en este cierre, ¿no? Porque es justamente su trabajo de tantos años en esta cuestión, ¿no? De intentar estructurar diseños curriculares en torno a la enseñanza de la ética, que él también explica en ese libro que escribió en el 96 y que después tiene otras nuevas ediciones que hemos seguido leyendo. Y justamente el tema de la enseñanza de la ética, ¿no? Lo que dice Riquer es que su propuesta es una pequeña ética, y él dice que esa pequeña ética es tender a la vida buena con otros y para otros en instituciones justas, ¿no? Y acá es donde aparece el tema de la regla de oro. Y en mi representación, en mi horizonte, las instituciones son las escuelas. En el horizonte de Broncar, la institución es el Estado, ¿no? El Estado Nacional, porque bueno, justamente sus planteos más ambiciosos están en torno a la filosofía política. Bueno, llegué hasta acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quedaron tantas cosas por decir, pero feliz de haber podido. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Miriam, por el recorrido. No nos pusimos de acuerdo antes acerca del orden de las preguntas. No sé si quiere empezar alguno de ustedes, o Dora o Carlos. Sí, cualquiera, ¿no? Yo no tengo problema, pero te hago una pregunta como disparadora. A ver, Miriam. Sí. ¿Por qué dijiste tantas veces que lo ambicioso, lo ambicioso? Dale, a ver, porque me pareció eso como algo que vos estabas queriendo transmitirnos, ¿no? Que fue muy ambicioso. ¿En qué sentido lo considerás a eso? Si es en un sentido respecto de los resultados de tu tesis o respecto de la teoría, ¿no? Porque no, a mí no me quedó clara esa parte. No, respecto de la teoría, ¿no? Ambiciosa en el sentido de que, como yo, esto que decía, que al trabajar con Riquer, y el tipo de argumentación que hace Riquer en sí mismo como otro, entonces, claro, Riquer arma su argumentación en base a unir a Kant con Aristóteles. Son dos autores que yo no los tengo leídos de primera mano, digamos, ¿no? Entonces, es un esfuerzo muy grande intentar seguir la argumentación sobre la base de autores que uno no tiene leído. Después, digamos, no me amedrenté por eso. De hecho, muchos autores
a través de Riquer sí llegué a la lectura de ellos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, a esta filósofa contemporánea estadounidense que trabaja con la tragedia griega, que yo la cito mucho en la tesis, llegué a través de sí mismo como otro, ¿no? O sea, hay muchos textos que llegué a través de sí mismo como otro y me fui a leerlos y me sirvieron un montón. Entonces, eso es lo que planteo, ¿no? Por eso en ese sentido digo ambicioso. No sé si contesté, Dora. Sí. Bueno, en mi caso, más que una pregunta, que me parece que la tesis está muy bien organizada y es clara. Lo que yo sugeriría, porque ahí vería alguna cierta dificultad, es el esfuerzo que tenés que hacer. Está claro, no vienes de la filosofía, pero se citan autores que entre sí tienen sus cositas. Y no está del todo claro eso, pero bueno, son tareas para más adelante. Y en particular, creo que en un solo momento lo mencionas, un autor que creo que te puede ser muy útil para esto de la regla de oro y el tema de los personajes, es Emmanuel Levinas, que tuvo un diálogo fuerte con Riquer, porque en vez del otro como sí mismo, él plantea el otro en tanto otro. Y es todo un tema que en la ética es clave. Pero bueno, simplemente son sugerencias para que sigas trabajando. A mí me pareció realmente bueno el trabajo. Lo mismo la alusión a Spinoza, hay matices ahí que... Pero bueno, no es el caso de esta tesis, creo que te centraste en lo que tiene que ver más con tu intento de relacionar todo este tema de la regla de oro y de los personajes en la docencia, y eso me parece que está muy bien logrado. De manera que yo te diría que pregunta puntual, no te quiero complicar la vida, o sea que no te hago ninguna. Bueno, a mí me gustaría también felicitarte, Miriam, por el trabajo, que no solo está bien organizado, o sea, para mí es una tesis de un género que no estoy acostumbrada a leer, por eso también creo que aprendí mucho del manejo de textos y manejo de fuentes y análisis de textos muy diferentes a los que estamos acostumbrados en el área de la filosofía. Me parece que la manera en que integrás en tu investigación textos de muy diferente calibre, ¿no? y de diferentes proveniencias y también de diferentes épocas, es algo muy interesante, muy dificultoso y ambicioso ciertamente, pero también muy interesante. Nosotras nos conocimos en un seminario de doctorado sobre Spinoza. Y ahí en ese contexto vos ya venías con muchas lecturas filosóficas y una comprensión de los textos que me parece que la tesis también refleja. Y ahora leyendo tu trabajo terminé de entender muchas de quizás las observaciones o intervenciones en ese seminario. Y me parece que lo que haces de una manera muy fértil y muy fecunda es esto de utilizar a los autores para pensar tus propios problemas. A mí me parece que hay un gesto de apropiación que es muy valioso y muy valiente y que es todo el valor del trabajo, ¿no? O sea, Spinoza escribió hace 300 años un montón de libros y mostrar que hoy en día pueden ser disparadores no solo de reflexiones tuyas personales, sino también de propuestas de transformación de nuestras instituciones actuales. Eso me parece un gran mérito de la investigación y de la tesis. Así que en ese sentido me
me aportó a mí mucho, ¿no? Ver a Spinoza leído en esa luz y hacia esos fines. Ahora, te quería hacer una o dos preguntas muy generales, que en realidad no son preguntas sobre tu trabajo en particular, sino preguntas sobre el tema, para pensar un poco más. Que quizás se conecta con lo que decía recién el profesor Cuyen de esta cuestión del sí mismo y el otro, ¿no? Es la figura de edad en la regla de oro y esta presencia tan importante que tiene Spinoza en tu marco teórico del interaccionismo sociodiscursivo. Acá la pregunta sería si este conocimiento de uno mismo, ¿no? Que uno tiene y que vos recién también vinculabas con la cuestión del sentido común, porque muchas veces es eso, ¿no? Es algo que no está muy reflexionado, que no tiene conceptos muy claros. Este conocimiento de uno mismo y de cómo uno se trataría a sí mismo, y trasladar eso a la construcción de un vínculo que podríamos llamar justo o equitativo o de buena convivencia. Si eso realmente, o sea, si vos pensás que hay algo así como un sí mismo al que se pueda acceder y que se pueda universalizar como norma válida para tratar a todos los demás, ¿no? La pregunta desde Spinoza es muy problemática en sí misma, porque para Spinoza nosotros tenemos un conocimiento en general inadecuado de nosotros mismos. Entonces, ese sí mismo al que accedemos mediante el sentido común y los sentidos y la imaginación es siempre una especie de individuo particular, antropocéntrico, que se piensa el centro de la creación, que vos señalabas muy bien que Bronckart propone justamente deshacerse de esa concepción del individuo, ¿no? Entonces, lo que me preguntaba es si para poder aplicar algo como la regla de oro, no es necesario antes una reflexión crítica sobre el sí mismo, ¿no? Y el uno mismo. Y bueno, ¿qué implicaría eso? O cómo este ejercicio quizás de los personajes conduce a eso, ¿no? A esa reflexión crítica sobre uno mismo. O bueno, si te lo habías planteado o había salido como Claro, un sí, sí, problema sí. en alguno de los No, sí, de los sí, momentos. Jimena, claro, por supuesto que me encanta tu pregunta y yo creo que es, digamos, como un eje que atraviesa toda la tesis. O sea, lo que plantea Riquet, y creo que es de lo que yo estuve trabajando, mostrando, es esta cosa, viste la diferencia que plantea Riquet en el comienzo, ¿no? Antes de meterse con los estudios. O sea, él dice que lo que él hace es la hermenéutica del sí, y eso es una superación de las filosofías de la conciencia. Acá otra vez me estoy metiendo delante de dos filósofos. Entonces, digamos, la oposición yo versus sí mismo. Por eso esta cosa de que uno parte, fenomenológicamente uno parte de un yo pienso, yo siento, yo, ¿no? Y que el sí mismo es el que se construye. Entonces, esta posibilidad, es como que al sí mismo se llega después de un rodeo a través de las vicisitudes de la vida, de las reflexiones, de comparar lo que yo hago con lo que hacen los demás, de ver quiénes son los modelos a los que yo quiero imitar, cómo es que los demás construyen su propia vida y cómo es que la construyo yo, ¿no? Y aparecen ahí los relatos. Entonces, por eso, y ahí es donde aparece, digamos, este cuidado que pone que pone Riquet, y esta distancia fuerte que él, la distancia fuerte que él pone con Kant, ¿no? En el sentido de esta búsqueda de la universalización de la moral de Kant, que justamente esto de decir, bueno, pero ninguna moral es tan universal
que finalmente no esté anclada en un concepto de bien, en un concepto, hacia qué fines aspiramos, ¿no? Esa respuesta no te la da el imperativo categórico, hacia qué aspirás. Entonces es ahí donde, por eso es su necesidad de anclar lo teleológico a lo deontológico, y que él dice, finalmente lo deontológico se supedita a lo teleológico, y que finalmente uno resuelve en base a sus propias convicciones, que son un poco esta cosa que finalmente no hay respuestas externas, digamos, ¿no? Es uno, cuando hizo todos estos recorridos, estas reflexiones, el que uno con sus propias convicciones decide. Entonces, yo ahí no veo oposiciones, no veo ningún intento de hacer del sí mismo algo indiscutido, ¿viste? No lo veo, entonces no tengo ningún problema en... es más, o sea, me parece que es la manera de sortear, porque finalmente nosotros somos educadores, o sea, entonces uno como educador claramente se plantea un objetivo de desarrollo, ¿no? Y al plantearte esto ya te estás planteando una moral, una ética, mejor tenerlo claro, digamos, ¿no? No sé si apunté a lo que vos decías, pero esta distinción entre el yo y el sí mismo para mí fue muy, muy, muy esclarecedora. Dice Riquer una cosa muy linda ahí en esa introducción, que él dice, ¿será que del yo, será que con el yo nos pasa, como algunos dicen que pasa con el padre, que tenemos o muy poco o no demasiado? Sí, o muy poco o demasiado, ¿no? O muy poco o demasiado, entonces, porque el hecho de decir, bueno, la humillación del yo, ¿no? Entonces, esta cosa de, por no exaltar al yo, humillarlo al yo, eso también es una cosa que desde el sentido común no te conduce a ningún lado, digamos, ¿no? O sea, la superación del yo por negarlo al yo. Bueno, pero eso uno necesita actuar en la sociedad, necesita también hacer un despliegue de su propio yo. Bueno, ese despliegue de su propio yo sería el sí mismo. Yo te quiero hacer un comentario, Miriam. A mí me costó mucho leer tu tesis, te digo la verdad, y veo que hay como dos tesis, y ahora con tu exposición casi que lo confirmo. Hay una tesis filosófica y una tesis de análisis textual, pero como vos dijiste, aclaraste ahora, porque no lo vi yo a lo largo de la lectura mía, que hice de tu tesis, no vi el análisis textual, sino lo que vos dijiste ahora, que fueron fragmentos que vos seleccionaste en las entrevistas. Eso es lo que me desorientó mucho, la cuestión metodológica, ¿no? Me desorientó para entender cómo habías usado las entrevistas, ¿sí? Para sacar algunas conclusiones, y como no parecen mostradas, por eso yo te lo planteé en el dictamen esto, que no veía cómo estaban analizados los datos, ¿no? En ese sentido. Vos hablaste de corpus, pero en realidad no son corpus, sino que son 6 entrevistas, porque no hiciste un análisis lingüístico, sino que hiciste un análisis, ¿no? Hermenéutico, dijiste vos. Entonces es otro tipo de análisis. Así que bueno, esto me pareció que quedó aclarado ahora, pero no estaba así cuando leí el texto de la tesis. Quizás, no sé, si lo revisás, vas a encontrar esto que vos dijiste ahora, que hiciste un análisis hermenéutico, que es otro tipo de análisis, claro, que sería un análisis filosófico en realidad, ¿no? Un análisis textual, sí, sin duda, pero es otro análisis, ¿no? No es el análisis del hojaldre con los distintos niveles de los mecanismos, que son las acciones psicolenguajeras, ¿no? Que dice Broncar, justamente. Entonces, en ese sentido, encontraba algunas dificultades para entender la metodología. Y bueno, y me parece que esto que yo te decía, que dos tesis, porque veo que estas comparaciones entre los autores, ¿no? Ya merecen algún tipo de conclusión o de punto de vista para lo metodológico. Un punto de vista epistemológico, sin duda, ¿no?
tomar posición frente a estos autores y decir, bueno, yo analizo la regla de esta manera, ¿qué uso hacen de la regla otros? Por eso digo, eso sería como otro aspecto. Así lo entendí yo, mirándolo, obviamente, externamente a tu trabajo de investigación, porque siempre en la tesis uno muestra lo realizado, y bueno, eso es lo que pude ver yo de lo que vos mostraste. Así que bueno, en ese sentido digo que habría como dos posibles trabajos, ¿no? No sé si queda claro lo que te quiso decir. Sí, te entendí perfecto, Dora, te entendí perfecto. Incluso cuando leí tu dictamen, claro que lo tuve muy en cuenta y me di cuenta que ahí hay cuestiones bastante complejas. De hecho, digamos, mientras estuve haciendo la tesis, ya desde el planteo inicial, tuve muchas idas y vueltas con Jean-Paul, y claro, sí, sí, a mí me costó resolver eso, ¿no? Y realmente hay un límite que está dado por el tiempo, ¿no? Es como si, bueno, ya hace 4 años que estoy con esto y voy cerrando, pero claro que a mí me da como mucha, como si me quedó mucho en el tintero, ¿no? Por seguir desarrollando, y obviamente que va por ese lado, o sea, esta cosa de ir más a lo lingüístico, incluso ahora en la exposición, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que si me buscaba un texto donde yo me abocaba específicamente a tu comentario, ¿viste? Toda la exposición iba a ser eso, digamos, ¿no? Porque yo me daba cuenta que no lograba sintetizarlo. Por eso te digo que son dos tesis. Sí. No que estén separadas, ¿no? Pero digo como que es mucho, por eso lo de ambicioso. Yo te decía, como que abarcaste muchísimo. Sí. Y bueno, tenés para seguir trabajando. Sí. Eso es interesante, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo te insistiría quizás en la línea de esta preocupación del yo, el sí mismo. Vuelvo a citarte a alguien que tiene una particular relación en el campo de la ética y de la filosofía con Ricoeur, que es Levinas. Porque ahí hay otra cosa en juego, que es en cierto sentido anterior al sí mismo y al yo, que es la vulnerabilidad, el estar expuesto a la interpelación ética del otro en tanto otro. Y esto me parece clave. Pero bueno, simplemente te lo comento para que no pierdas el entusiasmo por seguir estudiando estas cosas, que las has expuesto muy bien, la verdad. Gracias, Carlos. Sí, por supuesto que tengo ahí, entre los pendientes que tengo es Levinas, ¿no? Que no es un autor que uno lo pueda leer así como livianamente, así que sí, claro. Bueno, no sé si no hay más preguntas o comentarios. A mí me gustaría hacerte una última pregunta, Miriam, pero esto es para saber tu opinión. La pregunta es si vos ves como esta aplicación de la ética de Spinoza en el interaccionismo sociodiscursivo, si realmente la lectura del texto y el conocimiento sobre, no sé, la historia de la recepción del espinosismo y cómo se lo ha usado y se lo sigue usando y las diferentes lecturas que hay, ¿qué te parece a vos, ¿no? Si es un autor para vos fecundo y que pudiste encontrar ese espíritu de espinosismo en el fondo en tu investigación, o sea, lo fuiste usando en diferentes momentos de la tesis, me parece que también con diferentes objetivos y basándote a veces en la cuestión más política, a veces en la cuestión más afectiva, ética. Exacto. Bueno, nada, en realidad mi pregunta es quizás no lo tomaste tanto en la defensa oral, entonces si querías decir algo más sobre eso.
Sí, perfecto, Jimena, la verdad que te agradezco. Vos sabés que con respecto a eso, a mí Spinoza, así como conté que Riquer a mí me llegó después de tener en mis manos actividad verbal, textos y discursos, lo mismo me pasó con Spinoza, o sea, cómo habla en ese texto Broncar sobre Spinoza me dio como mucha curiosidad y fue ahí que empecé a leer a Spinoza. Sin ninguna pretensión de nada, o sea, en realidad no... realmente agarrar la ética y ponerse a leerla sin venir del campo de la filosofía se convierte en una cosa como árida. Sin embargo, hubo algo ahí que a mí me gustó y de hecho lo continué haciendo. Yo lo que, con respecto a lo que vos decís, ¿sabés lo que digo? Hay algo que a mí me parece que Spinoza me aporta en mi forma de pensar, que tiene que ver con esto de que es un autor que claramente nos vuelve a la unidad mente-cuerpo, ¿no? Es esta cosa de que no somos mente y cuerpo, sino que somos una unidad mente-cuerpo, y este planteo espinosista de que hay una sustancia y que frente a las manifestaciones, esa sustancia tiene infinitas manifestaciones y nosotros tenemos esta extensión corporal y esta extensión mental, esta manifestación corporal y esta manifestación mental, pero que somos una unidad. Eso me parece que es algo que a mí me hizo como un vuelco respecto de cómo pensarme y de cómo pensar la vida humana, y obviamente la relación entre eso y las manifestaciones emocionales, sentimentales, ¿no? que atraviesan nuestras vidas. O sea que hay algo en la manera en que Spinoza plantea el funcionamiento humano que yo lo digo en la tesis en el sentido de que Spinoza logra ser muy lúcido y muy optimista, las dos cosas juntas, ¿no? Entonces, realmente es un filósofo del que uno se enamora. Esas son un poco mis reflexiones, ¿no? Y bueno, y por supuesto que me da mucha alegría que en el planteo de Broncar esta cosa de que finalmente como que el interaccionismo sociodiscursivo es como un despliegue, uno de los despliegues del programa de Spinoza, ¿no? Bueno, buenísimo. Por mi parte, yo no tengo más comentarios ni nada. Ya, Y yo tampoco, salvo decirte para tu tranquilidad, Spinoza fue muy ignorado durante mucho tiempo en la historia de la filosofía. Casi 3 siglos hasta que se lo empezó a trabajar más a fondo. Entre otras cosas porque cuestionó lo que lo puso loco a Descartes, que era lo que rompía la certeza de lo claro y distinto, las pasiones del alma. Bueno, perdón, era una simple... Lo que me gustaría es que te animes a estas cosas, como te has animado muy bien. Y bueno, basta, yo no hablo más. Gracias por todo por haber leído la tesis y por los comentarios que me están haciendo, ¿no? Un lujo. Muchas gracias. Bueno,
Si les parece, entonces pasamos a la instancia de formulación Sí. del dictamen. No sé si me escuchan, porque he tenido muchos problemas de conexión. Ah, sí. Jonathan, ¿me están escuchando? Sí, te Sí, te escuchamos, escuchamos, te Eve. escuchamos. Ah, sí. bueno, qué alegría porque ya estaba desesperada. La tecnología a veces nos pone locos. Les agradezco muchísimo al jurado y sobre todo a Miriam haber podido acompañar este trabajo que para mí ha sido muy iluminador. No son mis temas de especialidad, me alegra muchísimo que el jurado esté valorando el trabajo realizado por Miriam, que ha sido un trabajo, si bien inspirado y muy seguido de cerca por Broncar, con dificultades por mi parte para abordar como correspondía la dirección de un trabajo de este calibre, pero bueno, agradecerles a todos la posibilidad de seguir aprendiendo. Los directores aprendemos, por suerte, también muchísimo. Así es que bueno, agradecerle de nuevo al jurado su trabajo y a Miriam la oportunidad de acompañarla en todo este proceso. Nada más por mi parte y sobre todo felicitar a Miriam de todo corazón por el trabajo realizado. Gracias, Eve. Emoción. Sí, emoción. Bueno, entonces nosotros nos vamos, Jonathan. ¿Sería así la cosa? Sí, y yo te escribo al WhatsApp si te parece que es más rápido. Sí, perfecto. Y le avisarías a Eve o les puedo enviar un mail también. Gracias. Pero no sé si vos estás en Perfecto. contacto telefónico. Sí, con Eve sí. Lo que hicimos en otras defensas, si quieren les cuento, es que ustedes pueden salir y volver a entrar y se quedan en la sala de espera. Y luego Jonathan los deja ingresar cuando terminemos, sin necesidad de hacer toda la cadena de WhatsApp. Ah, bien, bien. También. Esa fue una buena estrategia de otra institución. Ah, está bien. Vos lo podés organizar fácil, Jonathan. Nos vamos y nos pones en sala de espera. Y después nos dejan entrar de nuevo. Ustedes salen y vuelven a Ahí entrar. estoy. Claro. En vez de habilitarlos para entrar, quedan en la sala de espera. Claro. Claro. Sí. Bueno, ahí nos vamos entonces. Perfecto, nos vamos. Bueno.